Muy buenas tardes. El Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, en el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa, cuarto cuatrimestre, en la asignatura Prevención de lesiones por déficit músculo-esquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. Doctorante Pedro Chávez Díaz. El artículo del que les voy a platicar, les voy a comentar es Conectomas funcionales y estructurales alterados en atletas de fútbol de la Escuela Secundaria Femenil después de una temporada de exposición a impacto en la cabeza y el efecto de un collar novedoso. La fecha de entrega, 22 de marzo del 2022. Este estudio forma parte de un cuerpo de literatura de neuroimagen, donde nos informan medidas alteradas de estructura y de función cerebral. Esto se realizó después de la participación en el deporte de contacto, que es el fútbol juvenil femenil. Eh, para este estudio hubo grandes preocupaciones por los efectos acumulativos a largo plazo, principalmente este estudio de impactos a la cabeza relacionados con el deporte. Pueden ser sin conmoción cerebral diagnosticada, de diferentes estudios de neuroimagen, en atletas expuestos a impactos subconcursivos repetitivos o subconmocionales, que sus siglas son SCI. También de estudios prospectivos de imagen de tensor de función longitudinal, sus siglas son DTI. Ambos se relacionan en la combinación de la integridad microestructural de la sustancia blanca. La exposición de los impactos subconmocionales afecta la medida de resonancia magnética funcional. Esto se demuestra en varios estudios que las alteraciones de la actividad cerebral funcional en la conectividad y en la reactividad cerebrovascular. Los riesgos potenciales de los impactos subconmocionales han propiciado innovaciones en equipos de protección para mejorar los posibles efectos nocivos. Uno de estos dispositivos es el collar de comprensión de la vena yugular, que sus siglas en inglés serían JBC. El principal objetivo es aumentar la presión intracraneal, reduciendo las fuerzas intracraneales que se producen en el cerebro cuando es sometido a movimientos diferenciales en relación con el cráneo, denominado SNOW. En estudios preliminares de neuroimagen del collar de comprensión de vena yugular, los resultados eran prometedores, ¿verdad? Para los atletas y los jóvenes. Los estudios longitudinales prospectivos de imágenes de tensor de difusión en jugadoras de fútbol americano, varonil o de fútbol soccer femenil de la escuela secundaria. Dichos estudios muestran que las alteraciones antes y después de la temporada en las propiedades microestructurales de la materia blanca asociadas con los impactos subconmocionales de forma repetitiva o son significativamente mayores en atletas que no usan collar en comparación con atletas que sí utilizan el collar, a pesar de las exposiciones similares de impactos en la cabeza. Todo esto apoyados en las teorías de Mayer. Estudios indican una mayor activación longitudinal durante una tarea de memoria de trabajo para los atletas que no usan collar en relación a los atletas que sí lo utilizan. Esto se utilizó en ambas ramas, lo que indica un reclutamiento compensatorio de recursos neuronales. Sin embargo, existen diferentes tamaños de muestra y algunas son relativamente pequeñas. En otros estudios solo han evaluado la tensión espacial localizada de estos efectos y no de cómo
pueden influir en la conexión estructural y funcional entre diferentes áreas del cerebro. Los análisis de conectividad de la red utilizan la teoría de grafos y que son el siguiente paso lógico para probar la eficacia del collar de comprensión de vena yugular para mitigar los efectos de los impactos subconmocionales en los diferentes atletas. Las medidas de conectividad en informática consisten en dividir el cerebro en un conjunto de nodos. Puede ser en regiones distintas, delimitadas de una manera anatómica. Todo ello para poder definir una relación entre cada par de nodos, ¿sabes? De la manera en que se pueden utilizar. En el caso de las imágenes de tensión del tensor de difusión, las medidas de conectividad corresponden a la fuerza de las conexiones físicas entre los pares de nodos con respecto a los tractos de la sustancia blanca, basados en Hess. El análisis de los datos. Las medidas de conectividad suelen ser una correlación temporal entre las diferentes señales dependientes del nivel de oxígeno que tengan en la sangre, de cada uno de los dos nodos que se utilizan, aunque también se puede considerar otras medidas estadísticas. Todo esto pues, nos da una resultante de medidas de conectividad al aumentar rápidamente el número de nodos elegidos. Quiere decir que, o sea, a mayor cantidad de nodos que se vayan utilizando, pues esto puede ir incrementándose, puede ser más grande. El marco teórico de los grafos destina que estos grandes conjuntos de medidas de conectividad de nodo a nodo es un pequeño conjunto de llamadas medidas escalares globales, o sea, que pueden ir incrementándose, que describen una propiedad única en la organización de la red en todo el cerebro. Podemos ir estructurando todo esto. Colectivamente, estas medidas teóricas de grafos ofrecen una descripción completa, pero intuitiva y biológicamente significativa de la organización de la red cerebral. Como ejemplo, pues la medida teórica del grafo, del coeficiente de la agrupación, describe la prevalencia de grupos de nodos densamente interconectados en una misma red o en la red, cuya presencia puede indicar un procesamiento neuronal segregado en redes funcionalmente derivadas. ¿Sí? Esto basados en Robinhood y Sparnow en el 2010. Existen otro tipo de medidas, ¿verdad? La de longitud de la ruta de características, que nos describe la integración funcional con una facilidad con la que la información puede pasar de regiones cerebrales distribuidas de manera diferente. La medida de cómo se puede modular describe el grado en que la red cerebral de un individuo está organizada en distintas comunidades o en distintos grupos de elementos neuronales funcionalmente relacionados o denominados como módulos. Esto nos indica que pueden ser segregados y que están densamente conectados dentro de un módulo, pero escasamente conectados entre ellos, o sea que no hay una secuencia. Debido a que las medidas teóricas de grafos describen las propiedades de la organización de la red a nivel global, las alteraciones a nivel individual en la conectividad en respuesta a un trauma no necesita ser espacialmente consistente entre los sujetos para identificar los efectos de la red a nivel de grupo. Esto pues, puede dar algunas ventajas para cualquier estudio de fenómenos donde la etiología es desconocida o difusa, como es en el caso de la exposición de los impactos subconmocionales. O sea, no hay algo que esté muy definido específico. El propósito de este estudio es determinar la eficiencia de la comprensión de la vena yugular, el uso del collar, para preservar la estabilidad longitudinal de la organización funcional y estructural de la red cerebral en atletas expuestos a impactos subconmocionales. Lo que quiere decir que se aplica un marco teórico gráfico a los datos longitudinales en un estado de reposo y también en competencia, para tener la estadística de
de estas chicas que se tomaron en el control, ¿verdad? Y esto fue con atletas con collar y sin collar. Al aplicar el mismo marco en ambas modalidades de imágenes, se obtuvo un conjunto común de medidas en ambos niveles de información, lo que facilitó una comparación más directa entre los datos, ¿sí? Entre los dos procesos de los dos. Existe un daño axonal o neuronal que resulta de la exposición de los impactos psicoemocionales. Esto pues, nos generó una reorganización de las redes cerebrales en los atletas que no usan el collar de, de comprensión de la vena yugular. Se observaron aumentos longitudinales en la activación en atletas sin collar, lo que indica un reclutamiento o que hubo un reclutamiento compensatorio de recursos neuronales después de una temporada de juegos o de una temporada competitiva. Esto nos generó una consecuencia en las medidas de la teoría de grafos derivadas de, de los estudios planteados en la hipótesis de que los atletas que no usan collar exhibirán mayores aumentos longitudinales en la activación, que se manifestaría como un aumento en el coeficiente de agrupación en comparación con los atletas con collar. El indicativo de reclutamiento cerebral de recursos neuronales en áreas de funcional, que están funcionalmente relacionadas, ¿verdad? Específicamente en atletas de fútbol femenino, con un indicativo de alteraciones microestructurales en tractos profundos de materia blanca. La hipótesis que se manejó es de que la disfuncionalidad reducida se manifiesta en las medidas de la teoría de grafos derivadas de las imágenes de tensor de difusión, como mayores aumentos en la longitud de la trayectoria para los atletas que no usan collar en comparación con los atletas que sí lo utilizaron, debido al debilitamiento de la conectividad estructural entre los atletas espacialmente, o sea, que están funcionalmente y distantes en regiones del cerebro para atletas protegidas por el collar de comprensión de vena yugular. En este estudio se utilizaron 204 participantes, jugadoras saludables. Todas ellas estaban integrados por 8 equipos de diferentes secundarias. Las atletas firmaron un permiso junto con sus padres o sus tutores. Se recopilaron diferentes datos para ello y toda esta estructura fue aprobada por una junta institucional. Los participantes se incluyeron en dos grupos, uno que utilizó el collar y otro que no utilizó el collar para poder realizar este estudio. Se les informó pues, claramente al inicio de todo esto. Los participantes en el estudio recibieron, o se les hizo un estudio de neuroimagen en lo que era la pretemporada y se les realizó uno en postemporada. Ya al terminar la competencia, su último juego, se les volvió a aplicar este mismo estudio. Como todo estudio, hay participantes que tienen que quedar fuera por diferentes motivos y 40 de ellos fue por indicaciones médicas, ya que ellos tenían una pieza dental metálica, entonces no podían estar siendo sometidos a lo que es la resonancia magnética, que es lo que se basaba en nuestro estudio. 31 atletas no completaron la temporada, o sea que terminaron antes, o sea, quedaron fuera de ella. 12 fueron diagnosticados, de los 200 y cacho, 12 fueron diagnosticados con una conmoción cerebral durante lo que era la temporada. Por eso tuvieron que quedar fuera. Se llevó un seguimiento de lo que eran los impactos en la cabeza, que es en lo que se basaba el estudio. Se registraron para cada participante todos los impactos que fueron recibiendo con un dispositivo denominado acelerómetro, que estuvo colocado antes de cada práctica y se retiraba al finalizar la práctica o competencia, dependiendo de lo que fuera. Hubo coordinadores en cada que se encargaron de colocar correctamente el collar y llevar las estadísticas y llevar todos los datos, hacer el llenado de los datos, ¿no? Se activaron, o sea, los sensores se activaban
al momento de iniciar la práctica y llevaban un impacto no mayor a lo que es los 10 gramos, ¿va? En cada evento se transmitía por 50 minutos, 45, bueno, 5 minutos antes del evento y 45 después, para poder hacer la recopilación de todo eso. Los datos pues, se descargaron de los acelerómetros al final de cada partido o de cada práctica o de cada juego y se guardaron, se llevaba el registro para poder hacer el análisis correspondiente de cada uno de ellos. Como nota importante, pues eliminaron las grabaciones falsas, o sea, todo aquello que era sospechoso, que no daba un acierto, pues quedaba fuera de este registro. Los resultados nos da una media estándar de lo que fue esto y una diferencia significativa entre los grupos de prueba, donde nos arrojó dos sentidos, a los que utilizaron collar de los que no utilizaron el collar. Aquí vemos un diagrama donde nos informa cómo se fueron registrando todos los impactos que fueron recibiendo, tanto los que no tenían el collar como los que tenían el collar, para poder hacer este estudio y estos registros de los dos grupos que se estudiaron. A manera de discusión, el propósito de este estudio fue determinar la eficacia del collar de compresión de vena yugular para preservar las medidas funcionales y estructurales de la organización de la red cerebral de las atletas de fútbol de la secundaria en respuesta a los impactos conmocionales después de una temporada de juego competitivo a lo largo de todo el proceso. Se utilizó el análisis de base teórica de grafos, la neuroimagen funcional y estructural para producir medidas resumidas que caracterizan la organización de la red cerebral de acuerdo con la hipótesis planteada. Las redes cerebrales derivadas de los atletas que no usaban collar exhibieron un aumento en relación con los atletas que sí utilizaban el collar. Los coeficientes de agrupamiento no aumentaron significativamente a nivel ganglionar, es decir, después de controlar las comparaciones múltiples. Las redes derivadas de las imágenes de tensor de difusión no exhibieron un aumento de la longitud en el grupo que no usó collar, así como se planteó. Estas redes mostraron un aumento y en las redes derivadas de este estudio que mostraron un aumento de la longitud para ambas modalidades. Las redes cerebrales de los atletas que no usaron el collar de compresión de vena yugular no mostraron cambios significativos. En conjunto, estos datos indican que la organización de la red cerebral de los atletas que no usan collar se volvió más segregada a lo largo de la temporada y que el collar de comprensión de vena yugular puede tener algún efecto protector contra tales cambios. Sí nos dio ese resultado. Una fortaleza importante de este trabajo es la evaluación de las medidas teóricas de grafos en las modalidades de la resonancia magnética funcional y estructural. Este estudio tiene limitaciones, como todos, ¿verdad? En primer lugar, pues la gran cantidad de participantes. Había breves intervalos de tiempo antes y después de la temporada para poder llevar el escáner. Los parámetros de adquisición de imágenes se armonizaron entre los escáneres. Los participantes del estudio se emparejaron con el mismo escáner para las sesiones de imágenes de pretemporada y postemporada, y el escáner se incluyó como categórico covariable sin interés en todos los análisis. En segundo lugar, se tuvo un control con precisión el número de impactos en la cabeza experimentados en cada una de las atletas, ya que el seguimiento del acelerómetro pues no era muy confiable o no son muy confiables por el tipo de actividad, y pues se carecía de la secuencia de video integral de cada práctica y de cada juego para verificar cada impacto registrado. En consecuencia, pues se informaron los resultados de los modelos que incluyen el número de impactos
efectos como variable explicativa, así como los modelos sin este factor. La congruencia de los resultados entre estos modelos pues, hace referencia o sugiere que las diferencias en la exposición del impacto entre los grupos de comprensión del collar, de compresión de la vena yugular, con el collar y sin el collar, tuvieron un efecto pequeño o insignificante en los resultados observables. Este estudio no reclutó ni observó un grupo de control de deportes sin contacto, o sea, que se hizo nada más con ellos, no hubo cómo contrarrestarlo. Y con tal cual, pues comparar los cambios longitudinales en el grupo sin collar, en consecuencia de todo esto, pues no es apropiado emitir juicios clínicos sobre los cambios longitudinales en la organización de la red, observando en el grupo sin collar, especialmente en ausencia de cambios concominantes en los resultados cognitivos, conductuales o neuromotores. A manera de conclusión, este trabajo se suma al cuerpo de evidencia de que el collar de comprensión de vena yugular potencialmente proporciona un efecto de mejora contra la exposición de los impactos subconmocionales. También proporciona descripciones novedosas de cómo la exposición de los impactos conmocionales se asocia con las alteraciones sutiles pero medibles en la función y estructura del cerebro en atletas jóvenes, ¿no? En atletas de fútbol jóvenes. El impacto clínico de los resultados pues no está del todo claro. Se necesita trabajo un poquito más específico para determinar si y en qué medida la conectividad alterada asocia a los impactos subconmocionales y qué relación con los resultados cognitivos, conductuales y neuromotores adversos. Dada la prevalencia de la práctica atlética y la crucialidad del desarrollo del cerebro durante la adolescencia, existe una gran necesidad crítica de estudiar y contextualizar mejor estas alteraciones en la función y estructura del cerebro. Los autores de esta investigación pues desean agradecer a sus destacados colaboradores y al personal de apoyo que hicieron posible la investigación a gran escala, ¿no? O sea, que fue un proyecto a gran escala y que no existe intereses financieros en la competencia, ¿no? O sea, que no lo hicieron con fines de lucro. El financiamiento de este estudio pues, fue proporcionado por la clínica Children's Hospital y pues todo eso ocurrió a base de ellos. Algunos autores que participaron en esta investigación están aquí descritos, como Jean Teuleu, entre otros, ¿verdad? Y esta investigación, pues se encuentra en la página que aquí se menciona, ¿verdad? Por su atención, me agradezco, su doctorante Pedro Chávez Díaz. Gracias por todo.